Bueno, Mario, bienvenido. ¿Qué Muchas tal? Segunda gracias. vez en este almacén. Segunda. Bueno, sí, 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 claro, segunda, segunda pero vez. esta es muy especial. Tú sabes que yo tenía ganas de venir. Bueno, pero tiene que suceder las cosas cuando se dan. Sí, Yo creo sí, que sí, sí. De hecho, cuando recibí vuestra llamada, lo pensé, dije, ya llegó el momento. es mi momento. Sí, de hecho, fíjate, traigo hoy una cosa para darte, que creo que Después me la das. después. Vale, Sí, sí. ¿O vale, quieres vale. dármela ahora? A Tú ver, marcas tu ritmo. más que dar tú cuando tú quieras. No, el que lo recibe, lo decide, porque es sorpresa. Pero creo Qué que miedo. sí, en relación a esto. Podemos cerrar como un círculo desde, ¿Así? sí, desde aquella época que nos Me voy a conocimos y tal. emocionar y todo. No. Bueno, no sé, es algo... Estoy duro, ¿eh? Estoy... Bueno, ojalá te genere una emoción, que los regalos están para eso, No, claro que sí. pero sobre todo porque para mí sí que es verdad que es como que cerramos un ¿Sí? círculo, es algo como simbólico y, y bueno, a ver si te gusta, claro. Bueno, ya estás aquí. Vale. Así que, genial. Mario Leiro, más Mario que nunca. Yo creo Digo, estás en un que momento muy dulce. Lo sí. estás haciendo todo ahora. Sí, Que sí, mola un jo, no montón. digas eso porque claro, de repente digo todo y yo con esa cabeza loca que tengo así de boom, boom, Sí, boom, 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 me embalo, pero sí, o sea, estoy como muy feliz. Y de hecho venir aquí también me hace como esa parte de ilusión de agradecer. sí. Creo que sí, 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 porque al final, o sea, todo lo que he hecho hasta ahora y lo que he ido haciendo y lo que veis y lo que enseño, No, a ver, yo cuando digo que lo estás haciendo todo es que estás en una fase muy pública de tu proyecto. claro, por eso, pero eso es gracias a que la gente que se interesa, gente que me contacta, pues vosotros que me animáis a hablar, contar. Entonces, es como que es tirar de un hilo que se va descosiendo y como que van saliendo las cosas. Entonces, jo, estoy muy agradecido de poder tener la oportunidad cuando se da de poder hacerlo y enseñarlo. Bueno, está genial. Sí, Vamos a ir tirando del hilo entonces, vale. que me encanta usar ese tipo de símiles. Mira, ¿cuándo empieza tu interés por la costura, por la moda, por la creación, por... Pues digamos que desde pequeño siempre fui como un chaval Sí? bastante inquieto en cuanto a, bueno, el arte, la estética, o sea, la performance en general, sobre todo porque yo vengo de familia de artistas, siempre lo dije. O sea, mis padres se dedican a la música. Entonces, Ah, claro, o sea, mi familia en ese ámbito, ujú. claro, por entonces en mi generación, que no hace tanto, pero sí que es verdad que era el contexto de, bueno, pues si puede estudiar, que se forme, que nunca se sabe el día de mañana y tal, y luego ya que haga lo Pero las que carreras de quiera. música son muy complicadas, claro. De hecho, mis padres las hicieron. Ya, ya. Pero yo ahí en ese punto sí que es verdad que, bueno, cuando éramos pequeños íbamos a clases de piano, de violín, tal, y llegó un momento que hubo que sacar valor y decir, es que a ver, No esto me nos gusta. gusta, pero es que yo haría otra cosa. Yo de hecho recuerdo el ejemplo que le puse a mi padre, que era, a ver, pa, pero a mí me gusta esto y yo lo disfruto, pero yo soy más de tocar la batería, me explico, en todo caso, y tú más de música clásica y que lo respeto, aunque mi padre es políglota en ese sentido, pero Mm. em, bueno, yo creo que también que los hijos exploren, ¿sabes? Lo que más le gusta también es importante. Y bueno, en este caso, mis padres nos han dejado, tanto a mí como a mi hermana. Entonces, bueno, digamos que inicialmente, teniendo una abuela costurera, las dos, siempre te tira un poco, lo ves en casa, lo normalizas, cuando había festivales o, bueno, disfraces o cualquier cosa que hubiese que hacer, era un show, porque era Mm, como prepararse para un evento. Entonces, la emoción me de venir a encanta. casa, las pruebas y tal. Y digamos que eso siempre ha estado ahí. Y luego el contexto de la estética, el estilismo, la ropa, todo lo que tiene que ver con la parte artística detrás de un desfile, de, bueno, todo eso. Yo recuerdo estudiar nutrición y cuando eran los desfiles, las Fashion Weeks, incluida la de Madrid, llegaba pronto a casa para verlo en directo. Recuerdo a David Delfín, además. O sea, que era como uno de los diseñadores que en ese momento estaba Estaban ahí a ahí a tope tope. y que me encantaba porque era como una visión diferente. O sea, estaba la parte de sastrería, de costura y de moda, como la concebimos de manera clásica, y luego aparecían como diseñadores nuevos, emergentes, con unas visiones como más de juego que me Ujú. permitían como creer que había algo más allá detrás de crear en moda, es decir, que había otras posibilidades. Pero así y todo, cuando tienes la posibilidad de estudiar, te vas a rama sanitaria, te vas a nutrición. Sí, porque yo, claro, uno nunca sabe, cuando es chaval, nunca sabe por qué piensa las cosas, ¿no? Pero yo, digamos que el motivo, ¿no? El ikigai que le Mm, llaman, del propósito por el que has venido a esta vida, pues en mi caso yo siento que es el poder ayudar a los demás
a lograr cosas, a conseguir cosas, a facilitarlo, ¿no? Entonces, a través de la rama sanitaria, yo como tenía, pues, o tengo y espero poder conservarlo, pues coco, pues me permití poder estudiar y formarme en ello. Entonces, eso digamos que, y ahora te vas a sorprender, porque una Ok, cosa ayuda a la otra. a ver. Entonces, eso me ayudó a entender el cuerpo, me ayudó a entender cómo funcionamos, lo que necesitamos, porque luego la parte de nutrición también es importante. Ujú, Y a partir de ahí, con ese canal de ayudar a los demás a entender lo que les pasa, ayudarlos a avanzar, a mejorar, eso también me ayudó a mí, porque haciendo lo que hago hoy en día a nivel creativo, o sea, para mí es muy importante entender la biomecánica y la fisiología del cuerpo humano para crear piezas alrededor de esa parte orgánica, digamos. No, no, está genial. No, pero está genial, está genial. Pero bueno, no nos vamos a meter con las partes malas de la moda y en cuanto a nutrición, porque las hay también. Bueno, es que digamos que yo, o sea, el momento que entré en el programa, Ujú. era Ahora nutricionista. vamos a hablar de Ah, eso, vale, sí. vale. No, no, pero dime, sí, Pero, ¿eres o sea, nutricionista? justo, claro, era nutricionista y estaba especializado en los trastornos de la conducta alimentaria, o sea, en ese ámbito. Por eso Entonces, digo, no vamos a hablar de eso, porque no, es que la no, pero, moda ha contribuido, toda la industria, a ver, todas yo las creo que publicaciones, ha sí. contribuido, toda la sociedad en general. O sea, hay mucha controversia ahí, ¿no? Porque al final es como, bueno, claro, ahí siempre va a haber información, sí va a haber cosas que generen disparadores, pero yo creo que, pues los que estamos del otro lado, los que vemos una visión diferente, tenemos que contribuir también a normalizarlo, ¿no? O sea, Ujú, a ver como otras posibilidades, porque al final es complicado, porque lo dices y se dice, pero yo creo que lo más importante es ponerlo en la práctica y disfrutarlo de verdad. Entonces yo, en ese momento, cuando entré en el programa y demás, también sentía que tenía una responsabilidad en ese sentido conmigo mismo, ¿sabes? De decir, si pienso esto, ujú. si creo que es posible disfrutar de la moda independientemente de nuestro físico o nuestra forma, vamos a ponerlo en práctica. Entonces, a partir de ahí, o sea, yo desarrollo como mi parte creativa en base a eso. Quiero que las cosas las pueda llevar cualquier persona. Hay siluetas que están para disfrutarlas, Ujú. pero que se pueden adaptar. O sea, Evidentemente, claro que sí. cualquier silueta, igual que se adapta en la ropa. Entonces, Ujú. al final para mí, crear arquitectura, escultura alrededor de cuerpos tan variables es mágico. O sea, es lo que me hace Claro, el feliz. cuerpo es variable, lo que no es tan variable es cómo se muestra en la industria, ¿no? Y cómo se muestra en la pasarela, donde no hay casi diversidad de cuerpos, cómo se muestra en las publicaciones de moda, es a lo que me refería. Pero Sí, no vamos a sí, entrar ahí porque yo totalmente. voy a hablar de manera muy frívola, porque no tengo ni idea, y tú vas a querer ser muy serio porque tienes mucha idea, No, pero a entonces mí se me vamos a lo escapa que también nos... eso, ¿eh? También Claro, te voy a decir una cosa, pero porque yo creo que nuestro cerebro también ha normalizado o estandarizado ciertas cosas ya, claro, inconscientemente. evidentemente. O sea, como desde que somos niños te dicen dibuja una casa y la dibujas de una manera determinada, ¿sabes? Pero porque en base a lo que recibes, claro, es que no podemos librarnos de nuestro Ya. propio pensamiento, pero sí adaptarlo. Sí, sí, evidentemente. Como estás haciendo mención al programa, vamos a hablar Venga, de ese momento en que tú, no sé cómo decides, presentarte a Maestros de la Costura. Estamos hablando de un programa de que hay en televisión española, sí. que es Maestros de la Costura, que daba la posibilidad a gente anónima a, a iniciar como una carrera meteórica en... Pues te cuento, o sea, yo en Sí. ese momento estaba trabajando como nutricionista Hmm. y una de mis pacientes, que Mm. quería ser diseñadora de moda, Sí, quería. quería porque, o sea, en ese momento Vale, era pequeña, o sea, vale, era vale. menor No, de era edad por y si aparte... mantenías contacto con ella, sí. No, no No. mantengo contacto, Ah. pero bueno, digamos que en ese momento, Ujú. pues era pequeña y su deseo, ¿no? De, ¿qué es lo que quieres ser de mayor? Siempre era como, pues eso, Sí. la moda, ser diseñadora de moda. Y yo en ese momento, bueno, a pesar de estar trabajando como sanitario, yo siempre alimentaba como mi parte creativa, mi parte artística. Y yo creo que a veces pasa más, ¿no? Cuando te alejas de algo, como que lo atraes más o lo disfrutas de otra forma. Compartíais sueños, la niña y tú, Sí, ¿no? Era, sí, os unía sí, eso, nos ¿no? estimulábamos de esa manera, o sea, bueno, en grupal, ¿no? No, no, Sí, no sí. tal. Entonces, pues salió el casting de Maestros de la Costura que hacía tiempo que no se emitía, o Mm. sea, hubo como un lapsus ahí, yo... También es verdad que me desvinculé del programa en el sentido de que pues llevaba un tiempo como que no veía demasiado la tele, tampoco estaba como conectado con eso, ¿no? Y entonces llega un día y dice, oye, que salió el casting de maestros, ¿por qué no te presentas por mí? Claro, yo no puedo, tal. Y yo, pero a ver, bueno, lo pensamos y entonces hablando, me apunté. Yo recuerdo llegar un día, oye, que sepas que me apunté, ya me apunté y tal. Pero ¿qué pasa? Que claro, empiezas con los cuestionarios, luego que si la prueba, luego que si presentar un proyecto. Entonces, al principio sí que lo compartía, pero luego llegó un momento en que dije, stop, porque esto parece que avanza, o sea, tengo que callarme. Entonces, nada, mi sorpresa fue cuando ya
tengo que decir en el trabajo que tengo que ir a los castings presenciales, me Bueno, tengo que bueno, pedir un bueno. día, o sea, Madre mía. es objetivo. Entonces, nada, recuerdo eso. No podía decir nada porque era todo como un misterio. Entonces, llegó el día, o sea, de decir, voy al casting final y ahí ya, efectivamente, ya sé que entro. Entonces, fue muy especial por la parte como emocional de todo el proceso, ¿sabes? Porque al final fue como un sueño compartido. Es decir, fue como un testigo que Qué guay. realmente, o sea, se quedó ahí, ¿sabes? Y que a lo mejor no se dio tanta visibilidad, pero para mí era la parte más importante. O sea, cómo construir los sueños desde la base. Es decir, primero tienes una idea, Mm, luego la trabajas y en algún momento sucede. Entonces, también poder compartir con ellos, digo ellos en general, ¿no? mm, Los que formamos parte pues del equipo y demás, para mí también fue como muy emocionante mm. porque fue como materializar algo que se puede aplicar a la hora de pues cualquier cosa de nuestra vida, ¿sabes? De conseguir algo, de hacer un esfuerzo por lograr algo, o sea, todo eso como que me parece como Bueno, esos son súper los bonito. trabajos en equipo, ¿no? Al final, de cualquier Efectivamente, trabajo en equipo. sí, y más cuando ellos sabían también que a mí me gustaba, ¿no? Este campo y este sector. Entonces era como poder conseguir algo así, que es como, pues eso, entramos 12 más uno 13 imagínate, de ese casting que fue una barbaridad, porque llevaban como 2 años sin Mm. emitirlo, entonces claro, se presentó un mogollón de gente y gente con un talento brutal, evidentemente. Y así todo, pasaste todos los castings Sí. y fuiste De hecho, ahí. ¿te acordarás? Sí, me acuerdo. Bueno, de hecho, me Qué horror. acuerdo de venir como que, claro, todo era secretismo, no se puede decir nada. Y yo te decía, Ramón, es que a ver, tengo que hacer una cosa porque tengo que llevar. Qué horror. Y me mirabas con cara de, ¿pero qué te pasa? Yo soy de mirar con muchas caras, ¿eh? No, No, no no, te pero fíes porque yo, como soy Don Caras, no, pero no, no. me ayudaste guay porque de hecho en una de las pruebas que llevé una cosa ahí y tal fue como, Dios, esto estaba para mí, ¿sabes? Qué guay. Aquí como que encuentras maravillas y súper tal. Era como, Bueno, gracias. no, pero es verdad, porque fue como llevar la guinda del pastel del trabajo final. Entonces como que eso también te motiva. Por eso te digo, tengo que estar agradecido de todas las cosas que han ido sucediendo porque me han permitido llegar hasta el punto en el que estoy hoy. No, no, Entonces claro que sí. eso me hace muy feliz. Y lo recuerdo de hecho, o sea, esa etapa, ese verano, Sí. ese año, ¡buah! Súper feliz. Fue una muy buena etapa. De hecho, creo que el programa me pilló en un momento muy bueno de mi vida. ¿Sabes? Como muy disfrutón. Como muy niño, ¿sabes? Y yo creo que, pues eso, la experiencia, la oportunidad, todo eso, wow. Hay Me... rumores de que fuiste muy feliz en el programa. Eso vale dinero, Ramón. Pues yo no lo tengo. No, que va, que va. Fui muy feliz y además fui disfrutón en todos los ámbitos y mis compañeros lo veían. Yo creo que, bueno, luego también hay un pozo al salir de volver a la realidad, ¿sabes? O sea, un reality es mucha Hostia. carga emocional, ¿eh? O sea, está por una parte, pues la parte de responsabilidad personal, de quieres demostrar, quieres hacer, quieres tal. No quedar Luego, mal también. Después que hay una parte que tú no controlas, que es como te van a evidentemente, montar, ¿no? Y que, es una experiencia de vértigo, porque al final claro. entras en un entorno de tele, si no estás acostumbrado además, que la tienes que palpar, tienes que entenderlo, ¿sabes? Y Ujú. luego participar de ello. Entonces, claro, son muchas cosas. O sea, a veces rendirse a la experiencia es muy guay, pero claro, pues muchas veces internamente pues eso, se generan miedos, dudas y choca, ¿no? La parte de querer disfrutar y demostrar cosas y luego la otra parte de, Dios, esto no me sale, Dios, se me va a ver aquí que no sé hacer Ya. esto, Bueno, tal. apostábamos como que eras nuestro ganador, pero al Hombre, final no pudo, no pudo ser. yo lo sentí así. De hecho, cuando me fui al programa, yo recuerdo iré como, o sea, en el vuelo con las maletas y tal, y decía, ¡guau! Es Esto que, está para mí, es que ¿sabes? Pero por voy a eso, ganar. Pero que mola ir con esa actitud con esa también, sensación, por sí. eso te digo, me pilló en un buen momento y creo que son sensaciones Hmm. que debemos intentar recuperar, ese punto de ilusión, ¿sabes? Cuando hacemos algo. O sea, porque es como que la energía que se genera, sin tú darte cuenta, atrapa otras cosas que no te esperas. Entonces yo creo que me quedo con eso del programa. De hecho, hace poco, pues Sí. quedé con una persona vinculada a todo este proyecto y tal, y me decía, pero mira, María, a ver, pasado el tiempo, ¿qué te trajo esta experiencia? O sea, cosas buenas en realidad. Y es como, sí, claro, pero bueno, yo que además soy Libra, muchas veces creas escenarios que nunca suceden, entonces es como, sí, 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 pero bueno, la preocupación de qué pensará el resto, cómo se me verá, eso, bueno, que con los años se va perdiendo, A lógicamente, ver, por pero favor, cuando claro. estás ahí, pues, ¿sabes? Con un proyecto, con una ilusión, Mm. pues quieres que todo salga perfecto. Pero bueno, Ramón, ¿qué es la ¿Es como se perfección? ve o no es como se ve?
A ver, lógicamente es un programa Ujú. y grabamos mogollón, o sea, un programa de entretenimiento, grabamos mogollón de horas. Entonces, tú llega un momento en que pierdes el norte de lo que estás haciendo. Quiero decir, grabas tanto que dices, bueno, pues lo descubres como el espectador. Es como, en plan, a ver qué se va a ver, o sea, a ver cómo voy a salir y tal. Sabes el resultado, lógicamente, pero tienes la intriga de ver, pues, a ver si salió ese día que yo hice no sé qué o no, tal. Entonces, bueno, claro que hay un equipo de guión, de montaje y de tal, y ellos tienen como un hilo conductor para crear todo eso, que es un poco, pues, la idea del programa, o de un programa hoy en día, supongo. Pero bueno, digamos que yo, por la parte que me toca, estoy agradecido en el sentido de que, jo, con nuestros más, nuestros menos, Claro. pues una de las cosas que de hecho que recuerdo al volver del programa y ir por la calle y tal, que me paraban las madres con sus hijas, que también querían dedicarse a la moda, y me decían, ay, tú eres el del programa, ay, es que mi hija le encanta, tal. ¿Pero por qué? Porque probablemente vieron una parte de mí, tanto por lo técnico, más que por Ujú. lo técnico, era por la parte de, pues, la cercanía, ¿sabes? De que, joder, el primer gallego que entraba en el programa. O Ah, sea, no con... sabía eso. Sí, el único, de hecho, hasta ahora, o sea, en la industria textil que tenemos aquí en Galicia, Ramón, y los creativos y los artistas tan, Bueno, yo es tan que, heavies. claro, llevo muchos años dedicándome al sector, llevo muchos años dando clase, llevo muchos años en tal. Solo conocía, pues antes a una persona que se había presentado y después a ti, pero no conocía a más gente que se hubiese presentado en Galicia, ¿eh? Yo es que de hecho, a ver, gente que Bueno, se no, alguien presentase. más conocía, sí, que habían ido a un casting en Santiago también. Pero Ah, vamos, dos, tres personas, es que dos, tres personas, pues tampoco mira, yo conocía a muchísima más gente. en mi época, casting en Santiago no había. En mi época, me refiero cuando fui En mi yo. época, me Sí, encanta. en mi época, es En que tu claro, edición. claro, en mi edición, es que pasan ya tantas cosas que dices, te remontas a las catatumbas, Claro. pero no, ya te digo, fue muy guay. Aparte, Y en se el lo casting, trabajaban mucho, te voy a contar una cosa. sí, Por parte de la producción se lo trabajaban mucho, porque yo no sé quién llamaba, pero alguien de producción llamaban a todas las escuelas y todas las mercerías, porque a mí me llamaban, me llamaron para en tres o cuatro preguntarte, ocasiones, claro, no, claro. para que difundiésemos entre nuestro alumnado. Para que se presentasen al casting. Nos Yo te mandaban los digo, carteles para que hiciésemos difusión. Quiero decir, que se lo tomaban muy en serio me lo desde el creo. programa, en plan, hay que llamar a toda esta gente para que se Sí, presente sí. más gente. O sea, en el casting, yo el primer casting presencial que fui Sí. en Madrid, flipé. O sea, porque era como una oposición de gente y... Las No, y oposiciones el a perfil que correos. había era que había gente que venía de la San Martins, de Londres. Entonces dices tú, ay Dios Ya, pero mío, esos están descartados a la primera, ¿no? no te creas, porque a ver, hay de todo. Al final ellos buscan perfiles. Entonces, Ya. evidentemente, o sea, yo lo digo siempre, lógicamente los que entramos no somos los que mejor cosíamos como parte técnica, pero había muchas otras cosas que querían descubrir del artista, que éramos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, Claro. de eso se trata de un Algo casting. verían, Algo ¿no? verían, Algo verían. efectivamente. Pero sí que es cierto que, Y tienen mucha experiencia en casting. Son gente que efectivamente, llevan trabajando toda la vida sí, en la tele, sí, saben hacer castings sí. muy bien. Y la gente lo que no sabe tampoco es que en ese proceso de casting, porque a Sí. veces se dice, jo, no, es que entró ya directamente y tal, que yo ahí no me meto porque no lo sé Bueno, y puede haber será gente parte que de la sí y hay selección, gente que no, pero efectivamente, pero hemos hecho muchas pruebas donde había que demostrar muchas cosas y, y hay que currárselo, quiero decir, hay que ser un poco mona titiritera pues supongo, pero y mira, tiene después que ir en un tu poco código de de costura. ADN. O sea, No, yo creo que claro. cuando te presentas a algo, sea un casting de lo que sea, me da igual, tiene que haber un punto como natural, Ujú. ¿sabes? En ti. Algo que hagas que luego no te comprometa a decir, ay, ¿y cómo hice esto? No, no. Que no tengas que preguntarte cómo lo hiciste, que directamente No, salga solo. evidentemente. Claro, porque no es una cuestión de repetirlo, es una cuestión de esencia, ¿sabes? De que Claro. luego lo que hayan captado se reproduzca en realidad, ¿sabes? O Ya. sea, que sea natural en ti. Bueno. Entonces yo creo que eso es la clave A de ver, si presentarse tú a un eres casting. buena persona, buen compañero y trabajas bien, Ya. eso es lo que se va a ver de ti. Si O tú eres no, un porque, poquito cabrón claro, y aunque sea un poquito, a lo sí, sí, mejor también claro. solo se ve ese poquito que ha sucedido durante 2 minutos, pero eres a lo mejor el cabrón de la edición por 2 minutos que te has enfadado. Y te digo más, Quiero imagínate decir, que tú pero es que eres si buena no está en tu persona. ADN, no. No, 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 si no está en tu ADN no sale, aunque luego está el tema de dos no se pelean si uno no quiere y tal, sí, Bueno, y pero después, claro, que claro, tenemos esta cosa de competición que también está muy bien. porque es un programa de eso en Claro. este caso, y luego también hay una parte que es como, si tú eres buena persona y haces las cosas así con tranquilidad y eres cordial y tal, luego vamos a ver si sacamos a esta persona de... Bueno, claro. Pero ahí está, digamos, la naturalidad o el concepto de reality de hacer cualquier cosa, ¿no? Y más en tele.
Pero A bueno, ver, es que si no es muy plano, muy aburrido, si todos somos como en sí. nuestra vida diaria, cuando hacemos el café en casa, pues es que, a ver, Yo te... no somos aesthetic, ni somos interesantes, ni estamos guapos, Ya... ni hay ningún conflicto. Si no hay No, conflicto, no total. hay diversión, no hay alegría. Total. Que conste que yo con el tiempo lo pienso y digo, jo, si hubiera sabido ya como toda la evolución, esto es Sí, como todo, ¿no? hubiese Pero sido... hubiese disfrutado más Ah, todavía. Porque a vale. veces, ¿sabes? O sea, la sensación de como del miedo, la Pero eso es de la incertidumbre, naturalidad también de estar ya, frente a la cámara, que en eso mi también caso, se ve claro, muy natural, muy guay, ¿sabes? sí, Conecta más con la gente. supongo. Pero claro, el que está del otro lado, o sea, internamente dices, ay Dios, esto, pero es que ¿en qué momento, ¿sabes? Pero Ya. claro, es que forma parte de eso. Y Bueno, entonces, vamos a acabar con el sí, programa. sí. Ya se acaba el programa y tú no paras de formarte y entonces decides Yo de hecho continuar. cuando terminé el programa Sí, les dije, no os preocupéis que me formaré y seguiré avanzando bien. para demostrar que este paso por el programa no es No ha en sido en vano. balde. Y sí, seguí formándome y sobre todo de como había empezado, de una manera autodidacta. Y pues eso, quería lograr llegar a Ujú, hacer trabajo, a hacer prendas, a hacer moda, eh, reutilizando ropa, que es la base claro. de este proyecto. En ti están dos palabras, que es el reciclaje y el upcycling. Sí, Y eso no es, son dos palabras que estén vacías, sino es porque hay sí, rollo detrás. creo que pues cuando hablamos de propósito, cuando hacemos algo, Ujú, pues para mí era eso. Es decir, confío en que podemos disfrutar de la moda, hacer prendas, hacer ropa y vestirnos sin tener que producir materia prima, en muy principio. bien. Que está claro que hay mil opciones y mil vertientes, pero mi apuesta, mi concepto, como maestro del concepto, era eso, o sea, dar esa posibilidad. Entonces, eso implica mucho trabajo de investigación interna y ver la manera de cómo hacerlo. Y no solo reutilizar ropa, porque al final es como, bueno, sí, habrá ropa que la pueda reutilizar tal cual otra persona. De hecho, el mundo de la segunda mano y el mercado vintage está en auge, o sea, más que nunca. Y me alegro, de hecho, porque ha sido un concepto nuevo dentro de la moda que nos ha dado como alas y vida. Pero luego está la parte de que hay mucho residuo textil de fábricas, de particulares, que hay gente que para hacer un patrón, pues Ujú, no le valen ciertos retales. Y yo con eso puedo hacer cosas y puedo seguir armando, digamos, este proyecto y esta idea. Entonces, digamos que hay como muchas vertientes de donde rescatar ese tejido o residuo. Y yo ahora mismo estoy en ese estás ahí. proceso. Bueno, yo invito a cualquiera que nos esté escuchando o viendo que vaya a ver tus redes sociales, porque, bueno, es más fácil verlo que explicarlo. Sí, una imagen vale más que mil Sí, palabras. porque si lo tienes que explicar, ¿cómo lo explicas? Pues a ver, yo soy un artesano textil ¿Mm? que trato de reinventar cosas que aparentemente ya no tienen utilidad o no sirven o se desechan. Creo que el mundo del reciclaje es muy extenso, es muy abierto y más cuando hablamos de arte y creatividad. Ujú, Entonces, yo ahora mismo estoy en esa fase, disfrutándolo y sobre todo sirviendo arte, ¿no? Es como, pues, jo, aparte de ropa, o sea, claro, creo que las piezas que hago, pues tienen ese punto de artístico, de escultórico muy bien, y que claro. al final yo creo que la belleza hay un punto objetivo Ujú. muchas veces, ¿no? Que te puede gustar o no, pero en mi caso creo que lo que hago algo alimenta la vista. Es como, ostra, qué curioso, ¿no? Qué ingenio, qué gracia. Y dentro de ese juego, ¿sabes? De crear, de divertirme, de explorar, está la parte, pues eso, artística y sostenible al mismo tiempo, como idea de concepto. Y a partir de ahí, abierto a lo que pueda surgir. Te han dado un premio hace poco, Sí, con el JF efectivamente. 64 se llama, Sí, ¿cómo se llama? JF64. Era Eso una es. startup Sí. y de hecho, mira, me sirvió mucho Con tu porque, proyecto, tú presentaste tu proyecto y te efectivamente, llevaste el primer puesto. no, el No, tercero, tercero, pero jolines. muy Me sonó, contento. No, 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 perdóname. pero muy contento igualmente y sobre todo Sí. porque cuando haces las cosas te tienen que servir para algo y en mi caso, en ese momento, Mm, me ayudó a concretar. Es decir, era como una startup en la que tú tienes que definir si eso es viable como negocio, porque claro, el mundo de la creatividad y el arte es como muy efímero y muy ambiguo muchas veces porque lo desarrollamos como un hobby o como mm. una manera de crear así al aire libre, pero tienes que darle forma si quieres dedicarte a ello o vivir de ello, ¿no? Entonces, me ayudó como a fijar puntos y a desechar otros. O sea, en plan, Mario, esto ya, vale, se acabó la imaginación. Entonces fue muy guay porque también aprendí esa parte como más empresarial y de negocio del que yo no vengo, pero que es importante, aunque Mm. luego delegues.
Y sí, muy contento por eso, porque era la primera vez que me sentía muy nervioso por tener que demostrar que sí que valía. O sea, como que está guay, ¿sabes? Exponerse a eso, porque era Fíjate. como, ¿y por qué crees que tal? Y yo muy claro, por esto, por esto y por esto. ¿Y cuánto crees que, pues esto? O sea, viabilizarlo como negocio y poner como números sobre la mesa y también recursos, fuentes, porque al final esto es No, como, claro, claro. muy altruista y muy poquito a poco. La artesanía muchas veces tiene esto. Mm. Pero si lo quieres hacer en más grande, ¿esto se podría viabilizar? Pues parece que sí. Sí, qué Sí. guay. Mira, cuando yo te decía que estás en un momento muy dulce, es porque estás vistiendo a mucha celebrity. Sí, bueno, es que además me hace especial gracia Mm, mm. que sea todo el mundo audiovisual y además ¿Ya? el gallego. Sí, o sea, al final por contactos y tal, pues he llegado ahí y yo que vengo de mis padres que se dedican a la música, o sea, ellos me decían, joder, es que ni que tuviésemos apadrinado el proyecto, Me ¿sabes? Es como encanta, muy gracioso, claro. pero, pero sí, o sea, me gusta y sobre todo que al final unir como esa parte como de arte, o sea, todo lo que implica el arte, la cultura, en este caso la tradición, ¿no? Porque al final la parte de artesanía tiene un punto de tradición. En plan, yo me estoy inventando una Mm. nueva forma de crear. Pero, joder, aquí en nuestra tierra tenemos muchísima gente que hace muchas cosas a Sí, nivel sí, 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 manual sí. y grandes firmas se lo rifan. Y yo me alegro, efectivamente, porque es una manera como de proyectar esa cultura nuestra hacia algo muy grande. Por eso Claro, claro. que nunca sabemos hasta dónde puede llegar nuestra capacidad y nuestro arte. Y yo poder ahora estar fusionado con artistas de aquí, y fusionado me refiero a compartir, ¿no? En plan que pues cada uno ponga su granito de arena Sí, sí. y hacer como espectáculos, performance como la de Mondra, o Te sea, iba a decir. muy guay, ¿sabes? O sea, de hecho, cuando lo vi en la tele fue como, Dios, o sea, esto que pensaba se hace realidad. Evidentemente, gracias a, pues en su caso, la estilista, ¿no? Que llevaba pues todo el proceso de creación y visual. Pero, o sea, yo es lo que pensaba, digo, joder, poder hacer lo que hago y que los artistas lo puedan disfrutar y lo puedan compartir con su espectáculo, o sea, eso es para mí, o sea, es un check, ¿sabes? De todo esto. Qué guay. Sí, me hace muy feliz. Bueno, y te da mucha proyección, además. Sí, también. Y esa posibilidad. O sea, porque al final tienes que empezar por algo. Entonces, que un artista te contacte o que alguien Sí, pero es te que, sugiera un proyecto, es como que dices, wow, entonces es posible. Y empiezas ahí a, pues a crear y a compartir esa parte como de, bueno, de escenografía, de ujú, vestuario, de, sí, bueno, de de todo ese, creación. ese compendio artístico. Entonces, pues eso es la leche, Ramón. No, te lo juro, cuando empecé en esto, Claro que sí que es la leche, claro sí, que me sí. hace la leche para mí, ¿sabes? Claro, Que pero es que te tiene que hacer ilusión, tienes que sí, estar mogollón, ilusionado. mogollón, Que es que mogollón. hay gente que quiere y no llega nunca. Ya lo sé, pero fíjate, esto yo lo he podido pensar en algún momento, Ujú. pero tampoco cuando hacía las cosas lo pensaba como de manera No, directa, bueno, ¿no? De voy a... Bueno, a veces en mi cabeza digo, esto se lo pondría, no sé qué, porque tienes que manifestar, ¿no? no, Para claro, ti bueno. mismo. Pero, pero sí que es cierto que para mí es una sorpresa, ¿sabes? Que estén llegando estas cosas en el sentido de, ostra, pues ya pasó, ¿sabes? O sea, pues sí, pues sucedió. Estíbaliz Veiga, Mondra, Lucía Pérez el otro día en la TVG. Sí, ¿Quién más? Vi una alfombra roja allí con en los Mestre Mateo también otra ah, sí, chica. los de Grande Amores, Grande sí, que Amore. iban. Sí, 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 sí. sí. No, y aparte, joder, es que como, pues el... Pero de repente, en 3 semanas, también ha habido muchos eventos en Galicia en tres Ha habido semanas. muchos eventos y sí que Sí. es cierto que, mira, hay una cosa muy importante. Tú te encargas, o sea, cuando uno hace cosas, ¿no? Uno se encarga de la cantidad y ya la calidad viene sola. Quiero decir, tú haces cosas Sí. y luego no sabes quién lo está viendo, quién lo está No, valorando. es Y eso verdad es que muy no. importante, que muestres tu trabajo, que lo compartas, que hagas cosas, aunque sean pequeñas. Mm. Porque al final el miedo a exponerte o a cómo lo sacaré, quiero que sacarlo bien, al final tienes que sacarlo. Y a mí esto me costó mogollón, ¿eh? Al principio, porque era como, sí, 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 porque es un concepto a priori complicado, me refiero. Para los escépticos, como, vale, con trozos de ropa, coge y ata y no sé qué. Claro, llegar a pensar en que eso te lo puedes poner, ¿sabes? O que es viable, pues es complicado, ¿sabes? No, no todo Ya. el mundo tiene por qué tener esa mente abierta. Entonces, Mm. primero materializarlo y luego poder aplicarlo y que la gente lo disfrute. Ahora que dices lo de Ata, ¿cómo llegas al nudo ese, al nudo Mario Leiro? Al nuevo Mario Leiro, mira, es Sí, es que es curioso. muy característico de ti, de tu Sí, estilo. pues es un nudo plano de macramé. ¿Qué ocurre? Yo
trabajé con muchos nudos, o sea, como probando y tal. Y al final era el nudo Mm, que, bueno, es que yo tengo una conexión muy importante con mi hermana, ¿no? Entonces, nuestras iniciales son MN, que aquí las tenemos tatuadas. mm. Entonces, para mí era como esa trama, ¿sabes? Que se ve en el medio, era como estar todo el rato ¿Cómo se llama? repitiendo, Noelia, estar todo el rato repitiendo MN, MN, MN. Y empezó por ahí, combinado con el juego de cuando somos pequeños. Y bueno, y aparte en esa etapa inicial, que uno no sabe lo que quiere hacer, siempre es importante que haya alguien a tu lado que te quiere y que te ayuda. Aunque no vea lo que tú estás viendo, Mm, que directamente te anime. Y de hecho yo creo que fue fácil que en ese momento ella estuviera como... O sea, no estaba tan probablemente conectada al principio como yo en lo que quería hacer. mm. Y eso ayuda, porque es como la ignorancia Sí, sí. te impulsa a la Es que locura, es muy ¿no? atrevida. La Claro, ignorancia es me muy refiero, atrevida. entiéndeme, en un Sí, primer sí, sí, momento claro, de, pero claro, dale, sí, prueba, no sé qué, es claro. importante tener a gente al lado que te ayude de esa forma, aunque no sean Y conscientes ellos. cuantos más conocimientos técnicos tienes, más frenado, más te va a frenar la técnica. A Sí, veces, por no conocer técnica, te lanzas y salen cosas más interesantes que cuando tienes muchísima técnica. Hay cosas que no puedes hacer sin técnica, evidentemente, y es necesaria. sí, pero a veces la técnica también te la tienes que inventar. Yo en este Claro. contexto, yo al principio ataba cosas a las ventanas, a las puertas, porque claro, hacía unas cosas que no tenían como soporte oficial, ¿sabes? Me lo tenía Ya, que inventar, era claro. como, pues, ¿cómo ato esto y luego monto y luego tal? Pues luego te vas adaptando, ¿sabes? A tu propio proyecto. Pero recuerdo un día, ¿Y cómo lo trabajas? ¿Trabajas sobre maniquí? ¿Trabajas un poco más con intuición y con volúmenes? vale, van como por partes. Primeramente Sí, la selección de tejido, luego a bien, partir de ahí el corte. Y bien. una vez que tengo todo cortado, porque claro, si es ropa o Mm, trozos de tejido, la largura de cada trozo es importante para luego saber claro. pues, el amplitud de la flor. Entonces, digamos que todo eso es un proceso como más mecánico, o sea, como Sí. al principio de ir ensayo-error, pero luego más mecánico, y luego a partir de ahí voy tejiendo todo y voy dando forma. Luego lo coso todo a mano y luego ahí empieza la parte que más me gusta. O sea, primero es la técnica, Sí. que evidentemente también cuando juego con colores y con estampados sí que hay que tener como especial cuidado para que se vea guay o para ver el resultado. Y luego la parte que más me gusta es empezar a montar. ¿Y ahí cómo empiezo? Pues tengo algún vídeo en mis redes sociales en los que, pues sobre maniquí, hago como una especie de moulage con esas estructuras Mm. y a partir de ahí, pues empiezo. Primero hay un primer montaje, pero todo eso va cambiando. ¿Por qué? Porque mi mente tridimensional de fisioterapeuta, que ve todas las cosas, los huesos, los músculos, los ligamentos, o sea, lo aplico a esa estructura, a esa parte estructural. Entonces empiezo a entender o a explorar cómo colocar las diferentes piezas y coserlas todas a mano, ahí con una aguja buena, con alicates y demás, para que el resultado final sea, pues eso, el efecto que queremos de volumen, de forma, o sea, más allá del busto, ¿no? Porque sí que es cierto que utilizo uno bastante simple, que se puede perforar y pinchar y machacar, pero luego hay partes en las que tengo que sujetar, pues, con otros elementos, una silla, una mesa, cuando son cosas más grandes, porque estoy cosiendo en el Una aire. silla, una mesa, me encanta. Sí, sí, o sea, Claro. es que, por eso te Estás digo, cosiendo el aire, justo, que sí. efectivamente ahí hay un punto de pues tener que generar fuerzas para que el resultado final soporte. Como cuando eras pequeño y hacías estos tubitos de papel y Sí. montabas un puente Ah, o sí. tal. Pues claro, al Qué principio horror. lo hiciste. En tecnología había. Sí. Pues claro, al principio es como que pegas, pegas, pegas y tienes que ir probando a ver si se sujeta. Hasta que lo hace. No, digo qué horror porque me acuerdo, es que son recuerdos de esos que no se me olvidará nunca. Teníamos una profesora muy pequeñitos, muy pequeñitos, muy ¿Sí? pequeñitos, que cuando se cansaba de dar clase, cogía revistas normales y nos ponía a hacer bolitas. Bolitas. Bolitas, bolitas. Y nos decía, cuanto más pequeñas mejor y cuanto más apretadas mejor, no sé qué, no sé cuánto. Y estábamos ahí haciendo bolitas y bolitas y bolitas y bolitas ¿Y para qué? para tirarlas después. ¿Pero para Así, tirarlas a la tras. basura? Ah, se acabó la clase, ¡pum! Y las tiraba así. Tengo ese recuerdo aquí de las revistas, de haciendo la bolita, no sé qué, de esforzándote muchísimo, que te decía que te esforzases, que tenía que quedar. No, más Dios. pequeña. Además estaba como muy proactiva de, no, venga, muy bien, más pequeña, no, venga, aprieta más, no sé qué.
Bueno, Es que, no sé, es un recuerdo que tengo ahí, Doña Estrellita, ostras, estrella, desde luego lo era. Doña No. Estrellita, y de coger las cosas y de tirarlas. Y decir, "No, es Ah, que no, eso es. hemos estado toda la Dios. mañana haciendo Claro. esto. Eso es que una puñalada, supongo, Sí, no lo sé. Yo sí. tampoco a nivel Sí, didáctico no, sé. me queda la puñalada de cuando dice revista y tubito, me queda Ya te quedas el bloqueado. recuerdo de Pero bueno, te voy a decir no una vuelve Doña cosa. Estrellita a hacerme sufrir. Yo, aparte de mía sanitaria y tal, Sí, trabajar con las manos es importante porque estimulamos cosas hombre, del cerebro claro, y tal. sí, Pero claro, si luego te lo tiran, hay un choque emocional probablemente. claro. Pero sí que es guay estimular eso. De hecho, bueno, hay como unas actividades que actúan así como de guía, Mm. que entre ellas están el pintar, el caminar, el correr, conducir. Hay cosas como que nos conectan y nos permiten ser, hacer y Bueno, crear. lo primero es conectarte con el presente y con lo que estás Total. haciendo. Y eso ya es importante. Sí, sí, Ya sí. después, que tu cerebro se desarrolle más o Es menos. complicado, es complicado. Y depende de muchas cosas, Y depende en el lógicamente. momento que lo hagas Total. también. No es lo mismo en una fase de desarrollo que ya de adulto, que... Y luego la parte emocional y personal de cada uno, Bueno, que claro. ojalá pudiéramos sostenerla todos de una manera tan equilibrada, Las no puntadas no siempre. son iguales. Pues mira, no, te he de Claro que decir, no, tu estado no, físico y sí, mental y la manera de influye. crear y todo, o sea, Claro, yo de hecho ahora haciendo como, pues, un poco recapitulación, ¿no? De las sí. cosas que hacía antes y tal, porque a veces, pues, tengo que hacer como una revisión, digo, wow. De hecho, a veces pienso, jo, ¿cómo me gustaría tener vídeos de momentos en concreto, por ejemplo, cuando le enseñé a mis amigos por primera vez lo que quería hacer. En plan, Sí. si recuerdo coger una bata, una camisa, empezar a tejer ahí tejidos, tal, y por un lado, y luego hacer formas de flores. Y recuerdo que llegaron a casa, les conté, y me decían, ah, bien, bien. Las O sea, caras un poema, ¿no? a ver, pero porque yo lo veía, lo sentía ahí, pero tampoco, claro, o sea, de momento no se veía mucha cosa, ¿sabes? Era un concepto, pero muy ambiguo. Entonces era como, bueno, Ay, vale, Dios sí, ya mío. nos vas Es lo enseñando que y tienen que tal. sufrir los amigos y las familias con las mentes creadoras, ¿eh? Sí, pero yo creo que lo mejor que te puede pasar es que no te entiendan. O que. Porque dentro de ti, o sea, sobre todo al principio, o sea, está la parte de gente que te apoya y que te anime, ¿sabes? Aunque sea ciegas. Sí. Y luego la otra parte de que digan, no lo veo, o deja de hacer eso y Eso tal. es muy bueno. Claro, porque así tú te estimulas, dices, ¿cómo? Espérate que te voy a demostrar qué tal. O sea, es como esa parte de jugar con tu ego interno, No, claro pero que para sí. sacar eso que llevas dentro. No, no por el tema de hacer ahí locuras, pero creo que eso es guay. Esa parte creo que está Sí, guay sí, está y me genial. ayudó bastante Sí. decirte, ¿eh? Sí, gracias, entre otras cosas. Sí, sí, recuerdo que la primera persona que me estimuló de esa forma fue Sí. mi madre. Siempre se lo digo, aunque a veces dice, ay, pero sigues con ese. Ahora, o sea, lo entiende, me apoya, mis padres, o sea, lo entienden y están muy felices, ¿no? De verlo. Pero Eh, sigues con esa... claro, pero al principio era como, pero de verdad, ¿vas a estar ahí todo el rato? Porque yo al principio, claro, me fui a mi casa de toda la vida y. Y exploré con ropa que ya no usaba o que tenía como manchas que ya no salían y tal. Entonces empecé probando ahí. Entonces mi madre pasaba por mi habitación y decía, ¿pero qué hace? ¿Sabes? O sea, era como, y en verano empecé de hecho, y era como, ¿pero qué? ¿Pero necesitas dedicarle tanto tiempo? Venga, acaba con eso y ponte. O sea, como que lo veía como algo tal. Y aún lo recordamos a día de hoy Sí. como, ¿tú te acuerdas cuando me decías esto? Sí, bueno, Mario, pero no Pero no recuerdes era en esto y tal. serio de todo. Sí, claro, pero que está guay, que creo que forma parte, eso es real, ¿sabes? De que al principio tienes una idea que tampoco sabes muy bien cómo es y claro, la gente a tu alrededor pues no termina de Pues no creérselo. entre Claro, que te dedicas a otra cosa, entre que no tienes mucha además, técnica, entre que estás multitask, empezando y efectivamente, que, sí. Y todo lo bueno, se falla experimental, mucho además. uff, poco se habla de esto, ¿eh? Sí, en O costura se sea, falla muchísimo. Y es eh, de donde más aprendes también, pero... también, pero a veces, o sea, yo lo que hago, claro, es artesano y lleva un tiempo. mm, Entonces, a veces aceptar que cierto tiempo que inviertes sí, no es que no valga para nada, porque como dices, todo vale, ¿no? Pero dices, no da un resultado objetivo, ¿sabes? No lo tienes materializado, dices tú, ya. vale, deshacer esto. Que todo sirve porque luego le das una vuelta y lo piensas de otra forma y tal. De hecho, yo a veces pienso, hay días que son súper productivos y digo, ya, pero para hacer este día productivo o esta pieza en concreto, he estado muchos días sin hacer Sin hacer nada nada de nada. operativo, pero Claro. pensando, maquinando, dándole vueltas, procesando tal, ensayo-error. Luego, evidentemente, hay un momento que te tienes que lanzar, es como, Claro. dale, dale y luego descoses, que para eso están los descosedores y las tijeras. Madre mía. Sí, 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 Dios ¿Tiras mío. algo o guardas, guardas, guardas? Guardo todo, Vale, Ramón. estás en esa fase, todavía no tiras. Mira, ha habido Bueno, tiras momentos. a reciclar, porque esas Sí, sí, ha cosas... habido momentos, como te dije, que decía, va, esta ropa la
se puede reutilizar. O sea, hay alguien que le puede dar una segunda vida porque tengo más tejido, porque no pasa nada. Pero yo te voy a contar una cosa. Yo incluso cuando trabajo, por ejemplo, con seda, a Sí. veces se rasga, Mm. seda salvaje, así como ya envejecida. Esos trocitos que van rompiendo los guardo porque a lo mejor me sirven para juntar algo en un momento, para darle un toque final. O, por ejemplo, al principio, yo Mm. con mi criterio de sostenibilidad y reciclarlo todo, descosía una prenda por completo y el hilo que quedaba Mm. lo reutilizaba Para para coser. coser Madre mía. después. Bueno, upcycling total. Total, pero integral Es además. O sea, integral. yo me motivaba Muy sentirlo bien, así, claro ¿sabes? que Era sí. como que sí, que hay materiales y podemos tener acceso a eso. De hecho, todo esto vino por la carencia. Es decir, realmente liberamos nuestro arte y Eres nuestro... la pesadilla de las mercerías. Tú no compras. Tú eres No, cliente y no compras, pero es una persona que no compra en la no, a mercería. ver, sí que es Te verdad. dije, ¿qué te dije la última vez cuando me dijiste, quiero ir a tu podcast? Te dije, pues tienes que venir a comprar. Sí, sí que es verdad. Pero bueno, aquí hay muchas cosas que se pueden comprar que yo no No, puedo hacer. yo te lo digo de broma, No, de no, no, verdad. no, no. Yo entiendo perfectamente Y lo disfruto, además. no tu concepto, sino que no es solo un concepto, es que realmente lo llevas a la práctica. Cuando tú dices que eres upcycling y que haces reciclajes, que realmente lo haces. No son conceptos vacíos que lo pones para ser más comercial. No, es porque realmente es así. Es que los que me conocen de toda la vida saben que soy así, pero para todo, además. ¿Pero en tu casa son así o esto te viene a ti Bueno, en mi casa, quizá mi padre Digo, no es tan ¿hay algo así. de herencia, Sí, de o que te sea, mi hayan madre, la inculcado y parte de mi enseñado madre sí que eso? era muy así, Sí. muy de guardar, muy de reservar, pero eso tiene un problema también, porque a veces hay que saber tirar, ¿no? O Bueno, deshacerse ya, de claro, sí. cosas y tal. Pero yo creo que en mi caso es la parte curiosa, observadora y de sensibilidad. Es como que, o sea, siempre me gustó como darle un valor eso a las cosas que otra gente pues pasaba por alto, no tal. Y me gustaba como tener el detalle de pararme, de hacer, de ver, de tal. Entonces, todo eso, o sea, dentro de la parte de, quieres hacer un proyecto sostenible o reciclaje, quieres fomentar eso, hacerlo de una manera bella. Yo creo que ese es el punto, ¿sabes? De tener esa sensibilidad, de Mm. trabajar todo ese tejido, de, bueno, pues no sé, o que te da pena, dices, pues todo este, porque yo lo que hago también es reutilizar pues todos los remallados, todos los dobladillos de las prendas, eso tiene un valor diferente Ujú. en la pieza que hago, es decir, no lo destruyo completamente, no, lo sostengo, reutilizo el tejido y a partir de ahí como que sigo creando. Entonces para mí todo eso Madre tiene un mía. componente como de fusión del concepto tan bonito que yo a veces, te lo juro, o sea, acabo una pieza y digo, Dios, estoy deseando ponérmela, te lo juro, porque estoy como terminando ya las últimas No, puntadas, claro, porque claro. claro, dentro de la parte creativa tú tienes una idea, pero vas avanzando y la propia idea, o sea, el propio resultado te sorprende a ti, dices, No, no, claro que sí. wow, esto es la leche, ¿sabes? Qué bonito, qué... Qué Entonces, guay. eso es lo que más me gusta de crear Mola un montón. y de hacer cosas, sí, y luego evidentemente compartirlo, o que haya gente que lo vea y que le guste, que te diga, porque a mí eso también es algo que valoro en los demás, en el arte ajeno, en las cosas que hacen los demás. Digo, wow, qué pasada, tío. O sea, ¿cómo se le ha ocurrido esto? O sea, eso es lo que más me gusta. ¿Sabes? Ese ingenio. Ujú. Y sobre todo, te decía antes, desde la carencia. Llega un momento que, claro, estamos en un mundo donde lo tenemos todo muchas veces. Tenemos acceso a muchas cosas. De Y eso más. es la leche. Sí. Pero a veces es demasiado porque te colapsa y te nubla un poco el objetivo. Entonces, yo partí de esto desde la carencia, es decir, dejé el trabajo que tenía en ese momento, tomé la decisión de tomar un tiempo para dedicarme y claro, el nivel de inversión era mínimo, es decir, Ujú. con lo que había, desenvuélvete, desarrolla eso, porque no necesitas nada más, no necesitas comprar más, no necesitas tal. Luego, ¿qué pasa? Luego en mis cumpleaños yo pedía bonos regalos para ir a una mercería, efectivamente, bonos regalos para comprar materiales, bonos tal. Yo en eso, No, muy bien, un claro. año recuerdo que pedí una estantería para colocar como mis primeras piezas con Me cajas, con encanta. tal. Y claro, vosotros aquí tenéis mogollón. Pero Ya, recuerdo que de dices, una más. estantería, pero qué chorrada. Digo, no, 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 pero es lo que te hacía estantería, falta, claro que sí. efectivamente, de Muy estas bien. metálicas Sí, 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 grandes, sí, pero sí, que sí. aguantaran lo que tenían que aguantar. Mira, ¿me vas a dar mi regalo? Cuando quieras. Venga, dámelo. Sí, Sí. vale. Va, ¿quieres hacer introducción o lo abro? Y me No, como te sorprendo. dije antes, creo que es como un cierre de círculo desde aquella Bien. época que nos conocimos y que, pues, Sí. a ver si te das cuenta lo que es. Eh, Y, es de comer, se rompe. hombre, no. Bueno, bueno, bueno. ¡Oh!
Oh, sí que me doy cuenta lo que es. Una pañoleta portuguesa que yo te di para que llevases al programa. Efectivamente. Ah, qué Yo me llevé guay. dos. Una negra Sí, que fue con sí, la la que salí en negra el que programa, que sí. todo el mundo me escribió, oye, y esa pañoleta y tal. Digo, nada, es una Ah, ah, joyita ah, ah, que ah, tienes ah. que descubrirla Claro. en la Uy, crisalidad. Y esta, pero nos queda aquí estupendo claro esto. que realmente, pues, mm, Puede ser un casquete. puede ser lo que tú quieras. Yo lo pensé como siempre una mercería necesita Sí, recipientes para cosas. siempre. Vale, Entonces, entonces lo tú estoy piensas, sujetando bien. Como me lo diste, está sí, bien sí, sí, sujetado. sí. Pero yo lo veía un poco casquete también, ¿eh? Bueno, no estás mal desencaminado en otras cosas, No, pero en este claro, caso es como claro, soporte para lo que vosotros queráis y necesitéis. Y se puede lavar además, claro, Ramón. no, no, claro que sí, Súper es sostenible. súper sostenible. Sí. Esto, vamos, qué curro, ¿eh? Y qué duro. Tiene... Es que poco se habla, no, poco he hablado de la fuerza con la que tengo que coser todos esos elementos. Ya te digo, utilizo herramientas como alicates, Ya, agujas casi como de no, no, claro que pescar. sí. Entonces, claro, o sea, implica que todo ese armazón para que luego de esa forma y quede de esa manera, Claro, pues pero hay con esto puedes que... hacer volúmenes todos los locos que quieras. Ahí estamos, Muy bien, explorando esa parte. Sí, qué eso me guay. encanta. Bueno, un nudo plano de macramé, muy bonito, muy bien Muy hecho. Me gusta mucho, a mí estas cosas me gustan mucho. Has acertado, se gracias. quedará aquí para que esté en toda la temporada. Vale, me Y iré alegro. poniendo cosas. Mira, ya tengo aquí una cosa que poner. Y luego, Las claro, chinchetas, lo que malo lo estuve colgando pensé. eso el otro día. Ah, vale. Lo pensé después, dije, claro, esto para dejar botones no sirve a no ser que los No, tengas en bueno, bolsitas, porque se claro. No, caerían aquí está todos. todo en bolsita. Bueno, Vale, menos esos bien, bien. botones que descubriste en el suelo, Vale, porque lo vale. primero que hiciste nada más llegar es decirme, ah, esos botones que están por ahí tirados en No, el suelo. pero es por curiosidad, porque de repente digo, ay, este botón que ¿Quieres igual no lo el tal o quiero. lo guardo? Venga, No, gracias, no, Ramón. Muy eso te lo bien, muy llevas. atento. Lo pensé, digo, No, no, es que si claro se que lo sí. digo va a No, pensar que no, no, estoy no. loco, pero no es, o sea, yo, para mí eso es como tiene como un factor simbólico que luego trato de reutilizar en otra cosa, no para regalar a otra persona, que también Bueno, podría ser, no me pero no es importa, este ¿eh? caso. Bien, bien. Es como, tiene una función, pero todo se No, reutiliza. no, sí, Igual que vale, la vale. pañoleta. Claro que sí. Había Es que una yo lo voy a dejar por función. ahí y lo voy a perder en este almacén. Perfecto, Y pues me lo entonces, quedo. no, no, Muy claro que atento, sí. Ramón. Sí, Gracias. señor. Y te iba a decir que cuando vi el botón, lo primero que pensé fue, hombre, si está descatalogado y no lo quieren, pues igual me lo llevo y hago algo con eso y tal. Pero no, 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 Ah, no. bueno, pues te lo puedes Esto, llevar. Ese que está ahí. vale. Tengo otro yo aquí, ¿eh? Que Vale, es pero que igual o son diferente. caídos. No, distinto. Ay, Dios, qué locura, ya No, empezamos. este es marrón, el que tengo yo aquí, cuadrado y Vale, da marrón. Y igual. allí está redondo. Hay que estar Bueno, abiertos. Mario, yo te agradezco muchísimo que hayas venido. Gracias a No sé, vosotros. siempre hago una pregunta como de futuro, ¿en qué estás? O si te queda algo por decir, pero yo creo que tienes un gran proyecto entre manos, un gran futuro entre manos. Sí, yo, o sea, más que decir, pienso, de hecho últimamente lo pienso mucho, me voy a cama y digo, Sí. ay, por favor, dame fuerza para hacer todo esto que está saliendo y tener la energía y ser el canal de poder avanzar y poder hacerlo porque es lo que quiero y lo que me hace feliz en realidad. Entonces, yo pienso en eso últimamente mucho, ¿vale? Sí que es verdad que pues, hay proyectos entre manos que me hacen mucha ilusión, en los que hay que trabajar bastante, pero para eso estamos, para servir arte. Pero digamos que igual en lo que todavía queda por trabajar o investigar es la parte de poder colaborar con empresas, porque ya Ujú. sabes que el tema ISOs y convenios y tal, claro, con un artesano es complicado, porque al final, pues eso, puedes decir, sí, sí, yo tengo ahí retales en una modista, una costurera, sí, te los doy, para ti, pero cuando tú quieres hacer algo bueno, pues más grande, más Ujú. global, o sea, más global, perdón, como a gran escala, quiero decir, y no por producir mucho, porque tampoco es mi concepto, sino por reutilizar el residuo de cualquier tipo de empresa y en cualquier ámbito. Claro, se vienen las cosas complicadas, o sea, porque hay ciertas empresas que darte a ti ese residuo no es compatible, ¿sabes? Con su modelo de negocio o, bueno, o otras trabas de gestión Claro, que para mí son una pena porque lo veo simple, pero que entiendo que de momento han de ser así. Entonces esa parte pues está aún todavía por explorar y por investigar, pero animo a cualquier empresa que esté interesada o que les resuene todo esto y que le apetezca hacer algo o colaborar de alguna manera, pues sinergias adelante. bien, pues nada, pues gracias. Gracias a vosotros.